El hecho de la carencia de medios económicos obliga a la mujer a recurrir al aborto. Si se realiza un estudio detenido de los casos de aborto que nos presentan las estadísticas criminales y penitenciarias, llegaremos a la conclusión de que en su totalidad se han practicado entre mujeres que debido a su situación económica no han podido eludir la acción de la justicia. Esto lo escribe en 1936 Ofelia Domínguez Navarro en una ponencia que se llama El aborto por causas sociales y económicas, que ella presentó en la Convención de Unificación del Código Penal que se realizó en 1936. En 1931 se había armado el Código Penal en México y se había visto que había diferencias en los estados y hubo una convención 5 años después y la ponencia de Ofelia Domínguez Navarro, que era abogada, se basaba en el trabajo de una médica, Matilde Rodríguez Cabo, que también era una conocida activista de las marxistas feministas fundadoras del Frente Único Pro Derechos de la Mujer, que se funda en 1935 en México. La doctora Martínez Cabo hace una brillantísima exposición en 1937, cuando es la reunión del Frente Socialista de Abogados en México, argumentando que por razones económicas y razones sociales se debe de cambiar la penalización del aborto y dejar que sea una cuestión totalmente libre. Y las conclusiones de su ponencia eran que por el Estado se controle y regule la práctica del aborto, recomendándose que la Secretaría de Gobernación y el Departamento de Salubridad Pública designen una comisión que estudie conjuntamente la reglamentación del aborto, así como el empleo de los métodos anticoncepcionales. Esta reglamentación ha de realizarse atendiendo a las siguientes bases: que el aborto solo pueda practicarse por médicos autorizados por el departamento correspondiente en los lugares que se indique y dentro de los 3 primeros meses del embarazo. Que la legalización del aborto, 1937, acuérdense, tenga la significación de lucha contra el mismo y que haga obligatorio que los médicos autorizados para intervenir en su práctica tengan la más amplia divulgación científica sobre los males que acarrea al organismo de la mujer la interrupción del embarazo. Luego, hacer que los consultorios médicos se recomiende el empleo de métodos anticoncepcionales y los pongan al alcance de las madres pobres, y hacer que un cuerpo investigador compruebe las condiciones económicas y sociales en que se desenvuelve la mujer que solicita que se le practique un aborto. Como ven, hay historia en el asunto, no somos las locas feministas de ahora las que estamos pidiendo la despenalización del aborto, sino que hay antecedentes muy interesantes en nuestro país, aunque sí es cierto que a partir del resurgimiento de una segunda ola de feministas en los años 70, el tema cobra, para empezar, una presencia pública más fuerte y un discurso distinto. Este segundo momento del movimiento feminista en México se inicia en 1970. Para 1972, uno de los primeros grupos que se llamaba Mujeres en Acción Solidaria organiza un evento en donde se plantea, muy siguiendo la inspiración de las compañeras italianas, que son a las primeras que les conozco el término, la lucha por la maternidad voluntaria. Se planteaba la maternidad voluntaria como el objetivo a alcanzar. Y la maternidad voluntaria tenía 4 requisitos. Primero, que hubiera educación sexual amplia a todos los niveles, realmente que llegara así a los niños, a las mujeres grandes, a las zonas rurales, urbanas, discriminada para que la gente supiera. Luego, un uso de anticonceptivos, pero además que fueran estos baratos y seguros, ¿no? Haciendo toda una denuncia de la inseguridad de ciertos métodos. En tercer lugar, estaba la cuestión de que el aborto fuera una excepción, visto como el último recurso, se decía. Y el cuarto punto era, para que hubiera maternidad voluntaria, que se frenaran las cuestiones de esterilización sin el consentimiento de la mujer. Eran los primeros años antes de que se planteara abiertamente el programa de planificación familiar que se plantea hasta 1974, y ya estaban llegando a México información
de lo que estaban haciendo los Estados Unidos en Puerto Rico con las mujeres puertorriqueñas que estaban esterilizando, y había como mucha preocupación de que en este run de que México iba a tener una campaña de planificación familiar, pues las autoridades siguieran eso. Entonces eran los 4 puntos que para las feministas de entonces eran necesarios para tener una maternidad voluntaria. Para 1976 ya hay 6 grupos feministas organizados en la Ciudad de México que además se unen en una coalición que se llamó la Coalición de Mujeres Feministas y que toma como los 3 puntos de unión para que mujeres y grupos entren a la coalición. Uno, el derecho a la maternidad voluntaria, que implicaba el aborto. El segundo era la libre opción sexual, con el reconocimiento de la opción homosexual. Y el tercero era en contra de la violencia a las mujeres. Con estos 3 puntos, cualquier persona u organización podía ser integrante de la coalición de mujeres feministas. Y hay un grupo de la coalición, que es Movimiento Nacional de Mujeres, que propone en 1976 hacer la primera jornada nacional de aborto. Esta primera jornada nacional de aborto fue muy interesante. Se invitó a un médico, a un dominico que escribía entonces en Proceso, el padre Tomás Gerardo Alaz, que tenía una postura absolutamente progresista y que además tenía una información impresionante porque él fue el que nos habló de los casos de estas monjas violadas en el Congo belga y a las que el Vaticano había dado permiso a abortar porque pues no fueran a parir a los hijos de los violadores, que además eran negros, ¿verdad? Y estaba también el doctor Armando Vallegay, que era un médico que atendía en el Hospital General y que fue de los primeros médicos que hizo investigaciones de las mujeres que llegaban con los abortos ya provocados. Estas jornadas se fueron haciendo en 76, en 77, en 78 y de alguna manera sirvieron de preparación para algo que ocurre en 1979, que es la formación también del Frente Nacional de Lucha por la Liberación y los Derechos de las Mujeres, FENALIDEM. Era un frente con partidos y con sindicatos. Era la época del sindicalismo universitario, estaba el STUNAM, estaba el CITUAM, participaba el Partido Comunista, el Partido Revolucionario de los Trabajadores. Y entonces el FENALIDEM, la coalición y las feministas trabajan en un proyecto de ley que se llamó Proyecto de Ley de Maternidad Voluntaria. Se presenta en la Cámara de Diputados, se congela, obviamente, ni se discute, ni se habla, ni nada, pero da pie a una tremendísima campaña en contra del Partido Comunista y de los diputados. Sacó Provida y el PAN unos carteles que decía estos son los asesinos, con las fotos de los diputados del Partido Comunista, y hubo una cosa así de mucho linchamiento moral. Esto estaba ocurriendo entre 80 y 81, y en 1983 el presidente de la Madrid y Sergio García Ramírez, que era en ese momento el procurador de justicia, intentan reformar la ley de aborto de la Ciudad de México y hacerla equiparable a lo que ya se había venido haciendo desde 78 en muchos estados de la República, que se habían ido ampliando las causales. Resulta que había 10 o 11 estados de la República que habían aceptado las famosas razones eugenésicas o pietistas, por piedad. En 8 o 9 estados se aceptaban las razones por grave daño a la salud. Entonces, el único código penal que seguía amarrado a cómo había sido escrito en 1931 era el de la Ciudad de México, y el gobierno priista intenta entonces modificarlo. Y en ese momento ocurren cosas chistosas, porque el movimiento feminista estaba en un momento de reflujo muy fuerte. Después de 10, 12, 13 años de activismo, muchas de las activistas habían optado por el modelo de las ONGs de buscar recursos de la cooperación internacional para hacer trabajo de educación popular, para otro tipo de circunstancias. Y hubo muchísima desmovilización, aparte de que el mismo carácter de oposición del movimiento feminista hacía que, bueno, si el gobierno priista quería proponer eso, pues que lo propusiera. ¿Quién lo iba a apoyar? Pues que ellos lo propongan, nosotros no nos vamos a manifestar apoyando a De la Madrid o al PRI.
Entonces no hubo, en términos de una respuesta social positiva, el PAN y la Iglesia armaron un escándalo y la iniciativa de reformar la ley en 83 se vino abajo. Es hasta 1989 que un evento público vuelve a poner el foco de la prensa y de la atención sobre el tema del aborto, y es los sucesos de Tlaxcuaque. Resulta que la policía judicial llega a una clínica clandestina y detiene a enfermeras, médico y a dos mujeres a las que les iban a realizar una interrupción. A una ya se la habían realizado, a la otra se la iban a realizar, y los amenazan, los extorsionan, los llevan a los separos de Tlaxcuaque, los tienen allí violando todo tipo de garantías. Además no había orden de aprehensión, era que iban por dinero los policías, en plan así de corrupción total, ¿no? Y después de estar detenidos 2 o 3 días, una de las mujeres detenidas y una de las enfermeras deciden denunciar la acción de la policía judicial. Un grupo de feministas, éramos 3 o 4, me acuerdo de Patricia Mercado, de Mary Goldsmith, decidimos sacar un desplegado, pero por primera vez, rompiendo nuestro sectarismo, porque éramos bastante sectarias, decidimos hacerlo con mujeres de los partidos, con mujeres funcionarias del gobierno, con artistas y con intelectuales. Y sacamos un desplegado padrísimo, o sea, donde firmaban desde subsecretarias, artistas, Rosario Barra de Piedra, muchísimas feministas, denunciando lo de Tlaxcuaque, poniendo el aborto no es un gusto, es un último recurso, ¿no? Fue interesante que no quisimos, digamos, firmarlo en términos individuales, porque queríamos así como decir, esta es una cosa que nos une a las mujeres a pesar de que tengamos otras diferencias políticas. Esta es una demanda que se corta transversalmente las posiciones. Al día siguiente de publicado el anuncio, nos manda a llamar el secretario de Salud, que era el doctor Cumate del Opus Dei, y vamos 15 mujeres, me acuerdo que iba Elena Poniatowska, así como que agarró a las escritoras famosas, ¿no? Elena Poniatowska, Ángeles Mastretta, iba Sara Lovera, Fátima Fernández Chrislib, no me acuerdo quién es más, para decirnos que, bueno, que aunque era un problema de salud, pero que nos diéramos cuenta que la vida, no sé qué, a darnos a tole con el dedo. Al día siguiente de la reunión con Cumate, Rosario Barra de Piedra saca una cartita en la jornada diciendo que ella se deslinda de un desplegado que firmen las priistas, que ella no puede firmar con priistas, ¿no? Esas fueron las aventuras de 1989. Y al mes más o menos de ocurrido esto, se arma en Estados Unidos la gran marcha por también la cuestión del aborto. Yo había aparecido de responsable del desplegado abajo, entonces me ubican a mí, me invitan a ir a hacer una intervención sobre la situación en México, y a partir de ahí empieza una relación de trabajo con el Grupo Internacional de Católicas por el Derecho a Decidir. Y en 1990, en diciembre, sale la noticia de que se legalizó el aborto en Chiapas. Y revisamos la ley estaba bastante bien, aunque había sido de nuevo un acto de arbitrariedad priista, porque fue el Congreso con patrocinio González Garrido que agarra y ahora sí que, como decía él, por mis huevos, ¿verdad? Yo voy a legalizar aquí el aborto porque tenemos graves problemas demográficos con tantos pinches indios, ¿no? Entonces saca una ley en donde permite el aborto a las madres solteras por razones de planificación familiar, muy, muy amplia, pero con un trasfondo absolutamente racista y un método absolutamente autoritario, o sea, no consultó los otros partidos. Y en ese momento la gente en Chiapas se organiza, Samuel Ruiz organiza a todo un grupo de gente y logran frenar la Iglesia Católica en Chiapas, que esta ley queda congelada un cierto tiempo y luego se regresa a la ley anterior en Chiapas. Ahí en 91, esto fue en diciembre de 90, todo el principio de 91, en la Ciudad de México se organiza un frente de defensa por la maternidad voluntaria, viendo el caso de Chiapas y diciendo, bueno, que digamos,
o solo tenemos el autoritarismo priista o solo tenemos la reacción de la Iglesia. O sea, ¿qué pasa con la sociedad y qué pasa con nosotros? Y justo en 91 Salinas de Gortari decide reformar el artículo 130 de la Constitución. Le da por primera vez desde 17 un reconocimiento legal a todas las iglesias. Y también en 1991, cuando vemos por dónde viene, digamos, toda esta jugada modernizadora en teoría, pero que en la práctica lo que va a hacer es devolverle a la Iglesia Católica una presencia pública con mucha fuerza, un grupo de feministas decidimos hacer el Grupo de Información en Reproducción Elegida, esta ONG, un poco pensando en tener una instancia jurídica que pudiera contraponerse a las declaraciones que nos imaginábamos que iba a estar haciendo la Iglesia y a ofrecer a la sociedad en su conjunto una información lo más seria posible. O sea, hubo momentos en donde las feministas decíamos, mueren 150,000 mujeres de aborto. Digo, no, pues no mueren 150,000 personas de todas las enfermedades en nuestro país al año, digo, no de mujeres de aborto. Entonces era como una cosa de un discurso también muy ideologizado, muy amarillista, en donde pensábamos que había que inflar las cifras y hablar de cosas, cuando ya la realidad de por sí es como muy desgarradora, ¿no? Entonces decidimos armar un grupo cuyo objetivo final es lograr el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos en México, para lo cual hay que hacer una serie de cosas, entre ellas la despenalización del aborto. GIRE empieza a funcionar públicamente en 1992. Ya en 93 empezamos a trabajar en la preparación de la conferencia de Naciones Unidas de Población y Desarrollo que se iba a llevar a cabo en El Cairo en 1994. Y hubo lo que se llamó la PrepCom, que era la preparatoria, la conferencia preparatoria, y ahí ya empezó, digamos, la batalla mucho más frontal con la Iglesia Católica y con sus aliadas y con sus organizaciones, ¿no? Hubo un nivel de manipulación impresionante. Por ejemplo, el diputado responsable de la Comisión de Población y Desarrollo de la Cámara de Diputados era un panista. Entonces él decide hacer una consulta sobre aborto. En esa consulta sobre aborto no invita a ninguna de las ONGs feministas. No nos enteramos dónde es la consulta hasta que son publicados los resultados. Asisten 1,200 personas, de las cuales 900 y pico están a favor de la vida y que hay que cambiar las leyes de aborto para echarlas para atrás, no para adelante, ¿no? O sea, era como... Y quieren usar esa encuesta que estuvo totalmente amañada, ¿no?, como un argumento para presionar a la delegación mexicana que iba a ir al Cairo que no fuera a aceptar ningún cambio en materia de aborto. Me acuerdo que van a ver a la gente encargada de la comisión, que era Silvia Hernández, que no me acuerdo qué puesto tenía en ese momento, porque es una periodista que ha tenido muchísimos con su encuesta, ¿no? De que, mire, nosotros ya hicimos una encuesta de 1,200 personas y 989 están a favor de la vida y piensan que se deben de quitar las causales, etcétera, 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 ¿no? Y bueno, el PRI les dio el avión, como les suele dar el avión, y se participa en la conferencia en El Cairo. En El Cairo no se consigue ninguna resolución que diga legalizar el aborto, pero sí se consigue un encomio a los países a que revisen sus leyes que están fomentando los problemas que trae el aborto clandestino. Hay como una llamada de atención de países y eso sí se firma como un acuerdo del Cairo. La Iglesia Católica llevaba, el Vaticano, más bien la Santa Sede, que es la que tiene representación en Naciones Unidas, lleva una delegación solo de hombres y eso fue como muy mal visto, ¿no? Una organización que se llama Human Life International, que es provida de Estados Unidos, empieza a asesorar a los gobiernos panistas, Chihuahua, Nuevo León, Guanajuato y Jalisco, para irse por el camino de cambiar las constituciones locales para proteger la vida desde el momento de la concepción y luego, cuando eso ya esté garantizado en todo el país, irse a un recurso
constitucional diciendo que es anticonstitucional los códigos penales que permiten el aborto porque se protege en todos los estados la vida desde el momento de la concepción. Entonces, de 96 para acá, no sé si ustedes han ido siguiendo los debates locales de los estados. Uno de los más escandalosos fue el año pasado en Nuevo León, en Monterrey, cuando quisieron hacer eso. Realmente sí despertó una sociedad que imaginábamos conservadora y que ha resultado bastante menos conservadora, los neoleoneses, ¿no? Y se dio un debate en donde no pudieron. Ahora, no pudieron por 1 o 2 votos, porque en eso sí ha votado en bloque el PRI con el PRD y con el PT. El problema es qué va a pasar en cámaras en donde la mayoría panista ya no necesite el voto, que es un poco lo que acabamos de ver en Guanajuato. En Guanajuato lograron meterlo y se paró por el escándalo y porque me imagino que el propio PAN, al ver el nivel de conflicto que había causado esta medida, mandó un pitazo al gobernador diciendo, usa tu veto y para eso. Pero digamos, los diputados en Guanajuato tuvieron la posibilidad de cambiar la ley quitando la cuestión del aborto por violación, el derecho de la mujer violada a interrumpir el embarazo, y se van a ir con eso, ¿no? Lo más notable en los últimos años es cómo el discurso en torno al aborto se ha ido enriqueciendo, se ha ido democratizando y ha ido planteando nuevas formas de abordar el problema. Ya no solamente se habla del aborto como justicia social y como salud pública, sino que se habla como un problema de libertad de conciencia, en términos de respetar las creencias religiosas o ateas de las personas, ¿no? Como un derecho a la intimidad, el no permitir que el Estado intervenga en decisiones que son decisiones individuales. ¿Con quién te vas a la cama? ¿Cuántos hijos tienes? Nunca ha sido una decisión estatal. No estamos en China en donde te permiten solamente tener un hijo. Entonces, si la sexualidad y la reproducción son decisiones individuales que requieren del Estado, sí, una cantidad de derechos en términos del derecho a la salud, al servicio médico, etcétera, etcétera, pero no es el Estado el que le va a decir a la gente si se casa, si no se casa, con quién tiene relaciones y cuántos hijos va a tener. Entonces, dentro de este derecho a la intimidad, el aborto como la interrupción de un embarazo no deseado debería de inscribirse y no se inscribe, ¿no? Y la cuestión básica democrática de reconocer la pluralidad del país. México es un país plural y en ese sentido hay varias religiones, aunque haya una mayoritaria, hay otras, y otras que no ven el aborto con los mismos ojos que lo ve la religión católica. Hay una población agnóstica, hay una población atea, y el argumento más importante es un Estado laico y las políticas públicas y las leyes no se pueden armar en función de creencias religiosas. Esta lucha que realmente creo que sí se corona con con un gesto de compromiso de Rosario Robles muy importante, que logró cambiar la dinámica política en la Asamblea y que logró introducir las 2 causales que ya existen en 17 estados de la República, ¿no? En un gesto, insisto, de compromiso, pero también de audacia y valentía política. Lo que ha despertado tanto el debate de Guanajuato como el debate de la Ciudad de México es ver hasta dónde ya ciertos sectores de la sociedad tienen eso conceptualizado como un derecho de las mujeres. A mí me ha sorprendido en discusiones que yo trato de hablar así como de manera moderada y prudente de todas las causas por el aborto, y la gente me dice, no, pero sí es un derecho de las mujeres, es su cuerpo, y lo dicen los hombres. Yo digo, caray, ¿cómo ha pasado el tiempo? Bueno, pues muchas gracias.